Bienvenidos, queridos oyentes, a Audio Mentores, el canal donde las palabras no solo se escuchan, sino que se sienten, se piensan y nos acompañan en nuestro viaje de crecimiento personal. Hoy les traemos una de las historias más emotivas y profundas de la literatura mundial, Cosette, un relato extraído de la inmortal obra Los Miserables de Víctor Hugo. Antes de sumergirnos en esta narrativa llena de sacrificios, luchas y redención, los invitamos a unirse a nuestra comunidad. Si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal, denle like al vídeo si disfrutan de nuestro contenido, y no olviden activar la campanita para recibir notificaciones de nuestros próximos episodios. En Audio Mentores nos comprometemos a traerles historias que no solo entretienen, sino que también inspiran, enseñan y transforman. En los próximos 15 capítulos, viajaremos juntos por la vida de Cosette, una niña que, desde su nacimiento, estuvo condenada a vivir una existencia marcada por la injusticia, el abandono y el sufrimiento. Pero a través del amor, la bondad y la misericordia, su vida da un giro radical. Cosette, que al principio de su existencia solo conocía la dureza del mundo, encontrará la esperanza, el consuelo y la verdadera familia en las personas que menos esperaba. A lo largo de esta serie, exploraremos los temas universales de la lucha humana, la compasión, el sacrificio y la redención. Veremos cómo Cosette crece, se transforma y, al mismo tiempo, nos recuerda que incluso en los momentos más oscuros, siempre hay una chispa de luz esperando ser encendida. Conoceremos no solo la historia de esta joven heroína, sino también las vidas entrelazadas de aquellos que la rodean, Jean Valjean, Marius, los Thénardier, y otros personajes que le darán forma a su destino. La historia de Cosette es mucho más que una narración de la vida de una niña huérfana. Es una lección sobre la fortaleza humana, el poder del amor incondicional, y la importancia de la justicia social. Es una reflexión sobre cómo las decisiones que tomamos, por más pequeñas que parezcan, pueden cambiar el curso de una vida entera. Así que, acompáñenos en este viaje literario. Prepárense para vivir los altibajos de la vida de Cosette, para sentirse conmovidos por su sufrimiento, pero también por su resiliencia y su capacidad para, finalmente, encontrar la paz. Cada capítulo es una invitación a reflexionar sobre los valores que definen nuestra existencia como seres humanos. Sin más preámbulo, comencemos este viaje literario, donde exploraremos los profundos matices de Cosette y todo lo que tiene que enseñarnos sobre la vida, el amor y la redención. Bienvenidos a Audio Mentores. Capítulo 1. El infierno de Cosette. La vida de Cosette comenzó en la oscuridad, pero no era una oscuridad cualquiera. Era la oscuridad del abandono, de la crueldad y de la indiferencia, un vacío tan profundo que ni siquiera las lágrimas podían llenar. Fantine, su madre, con el corazón roto, se vio obligada a dejarla al cuidado de los Thénardier, una familia que, bajo la fachada de suposiciones de buena fe, escondía el peor tipo de crueldad. Sin saberlo, la pequeña Cosette estaba condenada a vivir en un infierno donde la bondad era un concepto completamente ajeno. Desde su llegada a la posada de los Thénardier, Cosette no conoció más que trabajo, maltratos y humillaciones. Tenía apenas 6 años, y ya había sido despojada de la inocencia de la niñez, reemplazada por una dureza forzada por las manos de quienes deberían haberla amado. Los Thénardier no solo la utilizaban como sirvienta, sino que la trataban como un animal de carga, obligándola a realizar tareas que no correspondían a una niña de su edad. Cosette trabajaba día y noche, siempre bajo la mirada fría y despectiva de los Thénardier, quienes no solo la trataban como a una criada, sino que la explotaban sin compasión. En un rincón oscuro de la posada, la pequeña se encontraba fregando los pisos, o lavando la ropa, bajo la mirada indiferente de la señora Thénardier, quien, lejos de ofrecerle algún consuelo o amor, se dedicaba a regañarla constantemente por cualquier error que cometiera. A menudo, las críticas se tornaban crueles, como si la niña fuera incapaz de hacer algo bien. La señora Thénardier, siempre cruel y severa, no dejaba de gritarle, reprochándole con palabras llenas de veneno, como si la niña fuera un animal al que debía someter. Pero no solo la señora Thénardier la maltrataba. El señor Thénardier, a menudo, también aprovechaba la oportunidad para humillarla aún más. Cosette, que había conocido la sombra de la miseria desde su infancia, nunca había conocido un momento de tranquilidad. El señor Thénardier era un hombre de un corazón frío, que nunca mostró ningún tipo de compasión por la pequeña Cosette. A menudo, la niña sufría más por las palabras que por los golpes. El trato era tan injusto que la niña no sabía si en algún momento sería capaz de sentir algo diferente.
No conocía el significado de una caricia, ni siquiera de una mirada amable. En su mundo, el dolor era lo único constante. Cosette vivía sumida en la soledad, sin un ser querido al que acudir. Las noches se alargaban, y su cama, más que un refugio, se convertía en un lugar de angustia. En esos momentos de oscuridad, sin nadie que la consolara, sus lágrimas caían en silencio, pidiendo, quizás en lo más profundo de su ser, un pequeño resquicio de amor. Al caer la noche, Cosette se retiraba a su rincón en el granero. Allí, sola, abrazada a su miserable manta, lloraba en silencio, sin saber si su madre volvería a buscarla. A veces, sentía que su madre nunca regresaría, y ese pensamiento la llenaba de una tristeza indescriptible. Pero, a pesar de todo, había algo en Cosette que la hacía distinta. Algo que no podía ser aplastado por las crueldades que sufría. No era visible a simple vista, pero había una luz tenue en su alma, una chispa de esperanza que se mantenía viva a pesar de los esfuerzos de los Thénardier por sofocarla. A pesar de las sombras que la rodeaban, Cosette tenía una pureza de corazón que no podía ser destruida. Había algo en su ser que nunca fue tocado por la maldad. Era como una flor delicada que, a pesar de crecer en medio de la más oscura miseria, aún mostraba su fragancia. Así transcurrían sus días, una niña atrapada en un ciclo de sufrimiento sin fin, pero también en un proceso de resistencia silenciosa. Cosette no entendía lo que significaba la libertad ni la seguridad, pero en su corazón, en algún lugar lejano, guardaba la esperanza de que algo mejor estaba por venir. Quizás su madre la salvaría, pensaba, aunque no sabía cuándo. La vida de Cosette parecía estar atrapada en un túnel sin salida, donde la oscuridad la envolvía sin piedad. Sin embargo, algo en su interior le susurraba que debía resistir, que algún día la vida sería diferente. En ese mundo donde la maldad era lo único visible, la niña apenas podía concebir la idea de que la bondad pudiera existir en alguna parte. Pero el destino, como siempre, tiene una forma misteriosa de guiarnos hacia lo que necesitamos, aunque a menudo lo hace de la manera más inesperada. Y fue así como, un día, sin saberlo, Cosette dio el primer paso hacia un cambio que alteraría para siempre el curso de su vida. Un hombre apareció en la posada, un hombre que sería la figura clave de su salvación. Jean Valjean, con un pasado lleno de sombras, pero con un corazón capaz de grandes gestos de generosidad y amor. Sin saberlo, este hombre cambiaría la vida de Cosette de una manera que ni ella misma podría haber imaginado. Jean Valjean observaba en silencio desde la puerta. Al ver a Cosette trabajando sin descanso, con sus ropas rotas y su rostro marcado por el sufrimiento, algo se despertó en su interior. No podía permitir que una niña viviera de esa manera. Cosette no debía seguir sufriendo. Capítulo 2. El encuentro con Jean Valjean. El destino, como una fuerza invisible que guía a los seres humanos, se mueve entre sombras y luces. Aunque Cosette había vivido toda su vida en la oscuridad, su historia estaba a punto de dar un giro que la llevaría hacia una nueva dirección, hacia una nueva esperanza. Ese giro llegaría de la mano de un hombre cuya propia vida estaba marcada por las huellas del sufrimiento, pero que en su corazón guardaba la capacidad de redimir a aquellos que lo necesitaban. Jean Valjean era un hombre marcado por su pasado. Había sido prisionero, había sufrido las humillaciones de la cárcel, y aunque había cambiado, no podía escapar de la sombra de su antiguo ser. Sin embargo, su encuentro con Cosette fue el primero de muchos que demostrarían que, aunque el pasado es difícil de borrar, el corazón humano tiene la capacidad de renacer. Valjean había llegado a la posada de los Thénardier por casualidad, buscando refugio en un viaje largo y cansado. No sabía nada sobre la niña que vivía allí, pero al ver el lugar, percibió que algo no estaba bien. No solo el ambiente de la posada era sombrío y decadente, sino que algo en el aire le decía que la joven Cosette no debía estar viviendo allí. Al llegar a la posada, Jean Valjean no pudo evitar notar la falta de alegría en el lugar. Había algo inquietante en los ojos de los niños que corrían por la casa, y especialmente en los de Cosette. La niña trabajaba, pero había algo en su rostro que indicaba sufrimiento. Algo que no podía dejar indiferente. En un primer momento, Valjean observó en silencio. No sabía qué hacer, pero una fuerza desconocida lo impulsaba a acercarse. La niña, mientras fregaba los pisos y realizaba las labores, parecía ajena a la presencia del extraño. Su rostro, marcado por la tristeza, mostraba una expresión de resignación, como si hubiera aceptado que el sufrimiento era su único destino.
Cosette levantó la vista por un momento, y sus ojos se cruzaron con los de Jean Valjean. Fue un encuentro fugaz, pero hubo algo en ese breve intercambio que hizo que el corazón de Valjean se estremeciera. La niña no había visto bondad en mucho tiempo, y él, por su parte, nunca había mirado a una criatura con tanta pureza. Fue entonces cuando Valjean decidió actuar. No podía seguir siendo un espectador en la tragedia de esa niña, aunque, como él mismo lo sabía, los Thénardier eran personas difíciles de confrontar. Aún así, su compasión fue más fuerte que su temor. Se acercó a la señora Thénardier, que estaba ocupada discutiendo con uno de los huéspedes, y le preguntó sobre la niña. «¿Quién es esa niña?», preguntó Valjean con una voz que denotaba curiosidad y cierta inquietud. La señora Thénardier lo miró con desdén, pero no pudo evitar contestar. «Es solo una niña que se ha quedado aquí con nosotros. Su madre la dejó a nuestro cargo. Pero no es más que una carga». «¿Por qué lo pregunta?». La frialdad de la respuesta no sorprendió a Valjean, pero sí lo perturbó profundamente. Nadie, ni siquiera un niño, debería ser tratado de esa manera. Valjean observó a la niña una vez más y, sin pensarlo demasiado, decidió actuar. «¿Cuánto le pagan por cuidar de ella?», preguntó Valjean, decidiendo que, aunque no sabía qué podía hacer por la niña, algo debía intentar. La señora Thénardier, siempre alerta a la oportunidad de ganar algo de dinero, respondió rápidamente. «Le pagamos lo que corresponde por su trabajo, por supuesto. No hay nada que reclamar». Sin embargo, Valjean ya había tomado una decisión. No podía dejar que Cosette siguiera viviendo bajo ese techo, con esos opresivos abusos. Sabía que debía intervenir, y el momento había llegado. Sin mediar más palabras, hizo una oferta a los Thénardier. «Quiero llevarme a esta niña. Estoy dispuesto a pagar una cantidad considerable si me la entregan. No importa lo que haya que hacer, pero quiero que ella deje de sufrir aquí». La oferta de Valjean dejó a los Thénardier en una situación incómoda. Aunque nunca antes se les había ofrecido tanto dinero por Cosette, la posibilidad de perder la niña significaba perder una fuente más de trabajo barato. Sin embargo, la codicia y el egoísmo fueron superados por la posibilidad de obtener más dinero, y los Thénardier aceptaron con una mezcla de desdén e indiferencia. «No hay problema. La niña no vale mucho para nosotros. Pero si desea llevársela, deberá pagarle lo que vale». Valjean, sin pensarlo mucho, entregó el dinero y se comprometió a cuidar de Cosette. Así, con un pago más que suficiente, la niña fue finalmente liberada de la crueldad de los Thénardier. Cosette, aún desconcertada, no entendía por completo lo que ocurría. El hombre desconocido la tomó suavemente de la mano y le dijo que se fuera con él. La niña no protestó. No sabía si aquello era un sueño o si su vida finalmente iba a cambiar. El hombre que la había rescatado no era un ángel, pero en ese momento se convirtió en el salvador que Cosette necesitaba. Aunque su alma aún cargaba con el peso de su propio pasado, Jean Valjean había tomado la decisión de cambiar la vida de una niña, sin pedir nada a cambio. La niña miró hacia atrás, una última vez, hacia la casa que había sido su prisión. Allí quedaban los Thénardier, tan crueles como siempre, pero Cosette ya no pertenecía a ese lugar. Con el corazón lleno de incertidumbre, siguió al hombre hacia el futuro. Capítulo 3. El nuevo mundo de Cosette. La vida de Cosette comenzó a transformarse en el instante en que dejó atrás la posada de los Thénardier. Aunque no comprendía del todo lo que estaba sucediendo, algo en su corazón le decía que su destino estaba tomando una nueva dirección. Ya no estaba atrapada en la oscuridad de la crueldad, y por primera vez en mucho tiempo, experimentó una sensación extraña y confusa: la libertad. Jean Valjean la tomó de la mano y la condujo hacia el futuro con una firmeza que no dejaba espacio para dudas. Él sabía que había adquirido una gran responsabilidad, una que cambiaría tanto su vida como la de la niña. Pero Valjean, a pesar de sus propios demonios, tenía algo en su interior que le permitió tomar esa decisión con convicción: el deseo de hacer el bien. La mano de Cosette, pequeña y temblorosa, se aferró a la de Valjean. No sabía por qué, pero sentía que este hombre era diferente a todos los demás. Su toque no era cruel ni frío, como el de los Thénardier. Era cálido, humano, y eso la reconfortaba. Cuando llegaron a la nueva casa, un modesto pero acogedor refugio que Valjean había conseguido para ellos, Cosette se sintió abrumada. La casa era pequeña, pero limpia,
con las paredes cubiertas de calidez, un contraste absoluto con la oscuridad y el frío de la posada de los Thénardier. Los muebles eran simples, pero todo allí parecía ser un refugio frente al tormento que había conocido. Valjean, con su pasado oscuro y su alma atormentada, le ofrecía a Cosette algo que jamás había tenido, una oportunidad. Cuando Cosette entró en la casa por primera vez, sus ojos brillaron con un destello de asombro. Todo allí era tan distinto a lo que había conocido. Las paredes, las sillas, la luz que se filtraba por las ventanas, parecía que el tiempo se detenía en ese lugar, dejando atrás el sufrimiento. Valjean no le dijo mucho, no tenía que hacerlo. Los actos valen más que las palabras, y en ese momento, todo lo que Cosette necesitaba era sentirse segura, tranquila. Valjean preparó una pequeña comida para ella, un gesto sencillo pero lleno de cariño. Cosette, al principio reticente, observó con sorpresa cómo él le ofrecía su parte de la comida, sin exigirle nada a cambio. A ella le parecía una escena sacada de un sueño, algo que nunca pensó que podría experimentar. Cosette miró el plato de sopa con incertidumbre. No estaba acostumbrada a la idea de tener suficiente para comer. Sus manos temblaban al tomar la cuchara, como si no pudiera creer que aquello fuera real. Los días pasaron lentamente, pero la transformación de Cosette fue innegable. Valjean no solo le proporcionaba alimento y refugio, sino que comenzaba a enseñarle una nueva forma de ver el mundo. Aunque aún era una niña pequeña, Cosette pronto comprendió que había algo distinto en su nueva vida. Ya no tenía que trabajar incansablemente, ya no debía soportar insultos y maltratos. Cosette comenzó a descubrir un mundo en el que la ternura y el afecto eran posibles. Por primera vez en su vida, Cosette no se despertaba con miedo. Al abrir los ojos por la mañana, ya no veía las caras hostiles de los Thénardier ni sentía la angustia de las tareas interminables. Ahora, despertaba en un lugar donde la calma reinaba y la oscuridad no existía. Sin embargo, la niña aún no podía confiar plenamente. Había vivido tantos años en la miseria que su alma no sabía cómo reaccionar ante la bondad genuina. A veces se preguntaba si, al final, todo esto no sería más que un sueño que se desvanecería con el primer rayo de luz. Pero cada vez que Valjean la miraba con sus ojos llenos de compasión, sentía que tal vez, solo tal vez, podía confiar en él. Valjean no era un hombre perfecto. Llevaba consigo las cicatrices de su vida, cicatrices que, a veces, él mismo no comprendía completamente. Sin embargo, en su interior había un fuego ardiente de justicia, de redención. A través de sus acciones, sin palabras, él le enseñaba a Cosette que el amor verdadero no exige nada a cambio, que la bondad no es una carga, sino una bendición. A medida que pasaban las semanas, Valjean le enseñaba a Cosette lo que él sabía sobre el mundo, la importancia de la dignidad, el valor del trabajo honesto, la compasión hacia los demás. La niña, que había crecido con una visión del mundo cruel y despiadada, comenzaba a ver un nuevo horizonte, uno lleno de posibilidades que antes le parecían inalcanzables. Cosette, antes de ser rescatada, solo había conocido un mundo donde el esfuerzo no era recompensado, donde las caricias eran inexistentes y las palabras de ánimo eran un lujo del que nunca había disfrutado. Ahora, al estar junto a Valjean, comenzó a aprender algo diferente, la paz interior. Pero el pasado de Valjean no estaba tan alejado como él quisiera. Aunque su vida había dado un giro significativo, el peso de sus antiguos errores seguía persiguiéndolo. Sin embargo, estaba decidido a proteger a Cosette de las sombras de su propio pasado. Sabía que aún estaba en deuda con la vida, y que la oportunidad de redimir su alma podría hallarse en la educación de una niña que, por su parte, no tenía idea de la magnitud de lo que le ofrecía. Jean Valjean sabía que no podía escapar de su pasado, pero se prometió que protegería a Cosette con todo lo que tenía. Había encontrado en ella una razón para redimirse, para ser alguien mejor, para hacer del amor por esa niña el motor que guiara sus acciones. Y mientras tanto, Cosette, aunque inconsciente del sacrificio que Valjean estaba haciendo por ella, empezó a florecer en su nuevo hogar. La tristeza que antes nublaba sus ojos comenzó a disiparse, y en su lugar apareció una pequeña chispa de alegría. Cosette estaba aprendiendo a vivir nuevamente, a respirar libremente, a caminar con paso firme hacia un futuro que, aunque incierto, ya no parecía tan sombrío. Al caer la noche, cuando la pequeña Cosette se acurrucaba en la cama, bajo las cálidas mantas que Valjean le había proporcionado, sentía una paz interior que nunca había conocido.
No sabía lo que le depararía el mañana, pero por primera vez en mucho tiempo, ya no le tenía miedo a la oscuridad. Capítulo 4. El secreto de Jean Valjean. La vida de Cosette había cambiado, y ella lo sentía profundamente, aunque aún no comprendía todo lo que implicaba. Cada día, al despertar en la casa que ahora llamaba hogar, sentía que algo en su interior también comenzaba a transformarse. Sin embargo, había algo que la mantenía inquieta. El hombre que la había rescatado, Jean Valjean, parecía llevar un peso invisible sobre sus hombros. Aunque su bondad era evidente, su mirada estaba a menudo perdida en pensamientos oscuros, como si en su alma habitara una tormenta que aún no había amainado. El pasado de Valjean era un secreto que se mantenía bien guardado, una historia de sufrimiento y penitencia que él prefería olvidar, pero que no podía. Sin embargo, en el silencio de la casa, Cosette comenzó a notar pequeños detalles que la hacían sospechar que su protector no era quien parecía ser. A menudo, veía a Valjean sumido en profundas meditaciones, mirando por la ventana como si esperara algo o alguien. Otras veces, se le ocurría salir por la noche sin decirle a Cosette a dónde iba. Ella, con su inocencia, no comprendía del todo estos actos, pero intuía que su protector ocultaba algo que, de alguna manera, podría poner en peligro la vida tranquila que ahora disfrutaban. Jean Valjean, cuando se veía solo, no podía evitar la tensión que recorría su cuerpo. El pasado era un monstruo que lo perseguía en cada rincón. A veces, en medio de la paz que había logrado construir con Cosette, sentía que las sombras del pasado se deslizaban detrás de las paredes, susurrando su nombre con voz baja, recordándole lo que había sido. Aunque Valjean no quería que Cosette supiera nada sobre su vida anterior, la verdad era que su situación no era tan simple. A menudo, temía por su seguridad y, en especial, por la de la niña que lo había seguido en su redención. Jean Valjean había sido condenado a cadena perpetua por un robo menor, un error de juventud que, bajo las estrictas leyes de la época, lo había condenado a una vida de sufrimiento y represión. Había logrado escapar de las garras de la justicia, pero el temor a ser descubierto seguía acechando sus pasos. El tiempo había pasado, y la huella de su vida anterior seguía dándole caza. No importaba cuánto lo intentara, no podía borrar de su mente las cadenas que una vez lo aprisionaron. La libertad que había ganado con tanto sacrificio no estaba completa, pues la ley, representada por un hombre implacable llamado Javert, aún lo buscaba con tenacidad. Pero la vida no era solo una persecución. También había momentos de calma, momentos en los que Valjean encontraba la paz en los pequeños gestos de amor que podía ofrecer a Cosette. Cada día, se aseguraba de que ella estuviera bien alimentada, de que tuviera ropa limpia, y le enseñaba lo que él sabía sobre el mundo. Cosette, por su parte, iba floreciendo en esa atmósfera de cuidado, aunque aún sentía que algo no terminaba de encajar en su vida. Una tarde, mientras paseaban por el campo, Valjean la miraba con ternura, como si quisiera protegerla de cualquier cosa que pudiera amenazar su felicidad. En esos momentos, la preocupación por el futuro parecía desvanecerse, pero la sombra de su pasado seguía latente en su mente. Mientras caminaban por el campo, Valjean se sentó en una piedra y observó a Cosette jugando con unas flores. Era una imagen de paz que nunca había imaginado que podría tener, pero incluso en esa escena tranquila, el recuerdo de su vida pasada lo acosaba. A pesar de sus esfuerzos por mantener a Cosette en la ignorancia, un día, el inevitable acontecimiento ocurrió: la presencia de un hombre en las cercanías, un hombre que, sin saberlo, estaba a punto de destapar la vida oculta de Jean Valjean. Un día, mientras Valjean y Cosette regresaban a su casa, un desconocido se acercó a ellos. Este hombre, con una expresión seria, los observó un momento, y Valjean sintió una punzada de pavor al verlo. El desconocido se acercó a él de manera cortés, pero con una mirada fija que no pasaba desapercibida. El hombre observó a Valjean con una expresión que sugería que lo había reconocido, aunque no lo dijera abiertamente. Valjean sintió la incomodidad de la situación. Su mente corrió al instante hacia todos los detalles que podrían traicionar su identidad. El encuentro fue breve, pero en la mente de Valjean, ese momento se grabó como una amenaza. Si ese hombre había reconocido algo en él, pronto podrían venir más. El miedo de ser descubierto por la justicia de su pasado estaba más vivo que nunca. Sin embargo, Valjean decidió que no dejaría que ese hombre, ni nadie, interfiriera en su vida con Cosette. El riesgo era grande, pero el amor por ella era más grande aún. Después de aquel encuentro,
Valjean se retiró a su casa, con la sensación de que algo había cambiado en el aire. La paz que había encontrado en su refugio se veía amenazada, pero su determinación por proteger a Cosette superaba su miedo. Esa noche, después de acostar a Cosette, Valjean permaneció sentado junto a la ventana, vigilando el exterior. Sabía que en cualquier momento, alguien podría aparecer y cambiar su vida para siempre. No solo estaba en juego su libertad, sino la seguridad de Cosette, la niña que había dado sentido a su existencia. Cosette, ajena a los peligros que acechaban fuera de la casa, dormía plácidamente, mientras Valjean, en silencio, observaba las estrellas. El futuro parecía incierto, pero él había decidido que no importaba lo que tuviera que enfrentar, lo haría por ella. El secreto de Valjean ya no era solo un lastre que él llevaba consigo. Era una sombra que se proyectaba sobre la vida de Cosette, y a medida que pasaba el tiempo, parecía que esa sombra comenzaba a alargarse. Valjean sabía que la única forma de proteger a Cosette sería mantenerla alejada de cualquier posible amenaza. Pero el tiempo se agotaba, y pronto tendría que hacer frente a los demonios de su pasado, de una manera u otra. Capítulo 5. La sombra de Javert. A medida que el tiempo transcurría, la vida de Cosette y Jean Valjean se asentaba en una rutina que, aunque simple, era lo que ambos necesitaban. Cosette, con sus pequeños gestos y risas, se iba convirtiendo en la alegría de la casa. La niña ya no era la misma criatura asustada que había llegado a ese refugio. Ahora, podía sonreír sin miedo, correr bajo la luz del sol y, sobre todo, soñar con un futuro lleno de posibilidades. Por fin, ella era libre de las cadenas invisibles que le habían marcado en su vida anterior. Cosette comenzó a cambiar. Ya no era la niña callada que se ocultaba en las sombras. Ahora, se le veía correr por el jardín, saltando entre las flores, riendo como nunca antes. La vida, por fin, parecía sonreírle. Sin embargo, Valjean, aunque feliz de ver la transformación de Cosette, no podía permitirse relajarse por completo. Su vida, llena de secretos y errores pasados, seguía siendo una espada de Damocles suspendida sobre su cabeza. En cualquier momento, el peso de la ley podría caer sobre él. No podía permitir que Cosette descubriera la verdad sobre su pasado, pues la niña aún no estaba preparada para comprender lo que él había hecho y sufrido. La imagen que ella tenía de él era la de un hombre bueno, un protector, y Valjean deseaba que esa imagen se mantuviera intacta, al menos hasta que pudiera redimirse por completo. Aunque Cosette se sentía segura en su nuevo hogar, Valjean vivía con una angustia constante. Cada sombra, cada paso desconocido, lo llenaba de temor. No podía olvidar que su vida aún estaba marcada por una condena que nunca terminaría de pagar. El verdadero peligro, sin embargo, no tardó en hacer su aparición. Un día, cuando Valjean se encontraba en el mercado local, una figura conocida lo observó desde lejos. Era un hombre de aspecto riguroso, con una mirada de acero y una postura firme, que no pasaba desapercibido. Era Javert, el inspector de policía, el hombre que había hecho de Valjean su obsesión desde que el exconvicto había escapado de prisión años antes. Javert lo vio a lo lejos, mientras Valjean, sin saberlo, estaba ocupado comprando pan y verduras. La mirada de Javert no era solo la de un hombre de deber. Era la mirada de un cazador que había encontrado finalmente a su presa. Aunque Valjean no lo reconoció de inmediato, algo en el aire cambió. El ambiente se volvió tenso, y Valjean sintió una presión inusitada en el pecho, como si algo invisible lo estuviera aplastando. Sin embargo, no reaccionó. No podía permitir que su pasado saliera a la luz. No podía arriesgarse a que Cosette se enterara de la verdad. El corazón de Valjean latía con fuerza, y sus manos se apretaban con nerviosismo mientras Javert se acercaba lentamente. No importaba cuán bien ocultara su pasado, Javert siempre tenía una forma de encontrarlo, de hacer que se delatara. Javert, implacable en su deber, comenzó a acercarse con pasos firmes y resueltos. No había ninguna duda de que él lo había reconocido. Valjean, sin embargo, reaccionó rápidamente. Con un instinto nacido de años de huir de la justicia, desvió su mirada y se alejó con cautela, intentando no levantar sospechas. No podía dar a entender que algo estaba mal, que el hombre que buscaba era, en realidad, él mismo. Valjean, al sentir la presión del inspector acercándose, comenzó a caminar más rápido. Su cuerpo respondía de manera automática, como si no pudiera controlar el miedo que lo invadía.
Cada paso lo acercaba a la puerta de su hogar, pero el miedo seguía agarrado a su pecho. Lo que Valjean no sabía era que el inspector Javert no estaba solo. Detrás de él, observando desde una distancia prudente, se encontraba un joven soldado que había reconocido a Valjean de los carteles de búsqueda. La conexión estaba hecha, y la sombra del pasado de Valjean se cernía cada vez más cerca. Javert se detuvo en seco al ver el rostro de Valjean desaparecer entre la multitud. Su mente trabajaba rápidamente, trazando los pasos de su sospechoso. No podía dejarlo escapar, no podía permitir que un hombre que había burlado la justicia continuara caminando libre por la ciudad. Cuando Valjean llegó a su hogar, apenas pudo cerrar la puerta con seguridad antes de que su corazón comenzara a latir desbocadamente. El miedo lo consumía, pero también la necesidad de proteger a Cosette. No podía permitir que nada ni nadie interfiriera en su vida. Sabía que la persecución había comenzado nuevamente. Esta vez, sin embargo, el peso de la amenaza parecía más cercano que nunca. El inspector Javert ya había cruzado la línea, y pronto la historia de Valjean podría salir a la luz. Una vez dentro de la casa, Valjean se echó sobre la mesa, luchando por calmar su respiración. Cosette, ajena a lo sucedido, jugaba en su habitación. Valjean la miró por un momento, con un profundo amor y una tristeza que no podía ocultar. No sabía cuánto tiempo más podría mantener la mentira. Por la noche, mientras Cosette dormía plácidamente, Valjean no pudo evitar mirar por la ventana una vez más. La imagen de Javert lo perseguía, su mirada de acero, sus pasos inquebrantables. Valjean sabía que debía actuar rápido si quería escapar de nuevo de las garras de la justicia. Pero no podía hacerlo sin arrastrar consigo a Cosette, la niña que había jurado proteger a toda costa. El sonido del viento en la oscuridad parecía llenar la habitación de una sensación de angustia. Valjean sabía que no podía continuar huyendo por siempre. En algún momento, el pasado lo alcanzaría, y cuando eso sucediera, Cosette sería arrastrada con él. Así, en medio de la angustia, Jean Valjean tomó una decisión. Tendría que abandonar su refugio, desaparecer de la ciudad antes de que Javert lo encontrara. Pero antes de hacerlo, debía asegurarse de que Cosette estuviera protegida. La niña no podía seguir viviendo bajo la sombra de su pasado. Valjean sabía que la única forma de salvar a Cosette era desaparecer, dejar atrás todo lo que había construido. Pero, ¿a qué precio? Sabía que se enfrentaba a una encrucijada de su vida, y que el destino de Cosette dependía de lo que decidiera hacer en ese instante. Capítulo 6. La huida de Valjean. El amanecer llegó silenciosamente, con una paz inquietante que se cernía sobre la casa de Valjean. El sol apenas comenzaba a asomarse por el horizonte, pero dentro de la modesta vivienda, la atmósfera estaba cargada de ansiedad. Valjean no había podido dormir esa noche. Los recuerdos de su persecución, el rostro de Javert, y la inquietante sensación de estar siempre bajo el ojo vigilante de la justicia lo mantenían despierto. Había tomado una decisión irrevocable, pero esa decisión también traía consigo un futuro incierto. Valjean no pudo encontrar consuelo en el silencio de la noche. La imagen de Javert lo perseguía, y el peso de su propio pasado lo ahogaba. Sabía que debía huir, que la única manera de salvar a Cosette era dejando atrás todo lo que había construido. A la mañana siguiente, Cosette despertó como de costumbre, alegre y llena de vida, ajena a la tormenta que se avecinaba. Corrió a los brazos de su padre, sonriendo con la inocencia de una niña que no podía comprender el sufrimiento que se escondía detrás de su protector. Valjean la miró con un amor profundo, pero también con una tristeza inmensa. ¿Cómo explicarle a esa niña que debía abandonarlo todo, que su vida tranquila estaba a punto de cambiar para siempre? Cosette saltó de la cama y corrió hacia él, con la misma sonrisa de siempre, como si nada estuviera fuera de lugar. Pero Valjean sabía que esa sonrisa pronto desaparecería. La verdad era inevitable, y Cosette tendría que enfrentarse a un futuro incierto. La decisión estaba tomada. Valjean debía escapar antes de que Javert llegara. No podía arriesgarse a que la vida de Cosette se viera arruinada por el pasado oscuro que él arrastraba. Durante años había vivido con el temor constante de ser descubierto, pero ahora, esa amenaza se había vuelto demasiado real. Ya no tenía más opciones. El reloj marcaba la hora, y Valjean sabía que el momento de partir había llegado. La idea de abandonar a Cosette en este nuevo mundo que habían construido juntos lo desgarraba,
pero el peligro era más grande que cualquier sacrificio que pudiera hacer. Antes de partir, Valjean se aseguró de que la casa estuviera lo más segura posible. Guardó algunos objetos valiosos, pero dejó atrás la mayoría de sus posesiones. Lo que realmente importaba era la seguridad de Cosette. Con el corazón pesado y la mente llena de incertidumbre, Valjean tomó a la niña de la mano y la condujo fuera de la casa. El destino ya estaba sellado. Con el corazón apesadumbrado, Valjean cerró la puerta tras él. No miró atrás, sabiendo que no podría soportar ver la casa que había sido su hogar. El futuro era un abismo incierto, y el camino hacia él estaba lleno de sombras. Mientras caminaban por las calles de la ciudad, Valjean y Cosette fueron invadidos por un profundo silencio. La niña, sin comprender la gravedad de la situación, seguía sonriendo y saltando, disfrutando del simple acto de caminar. Valjean, por su parte, mantenía la mirada fija en el suelo, como si estuviera tratando de escapar de las sombras que se acercaban. Sabía que en cualquier momento alguien podría reconocerlo, y ese momento estaba cada vez más cerca. Valjean caminaba con prisa, su paso decidido pero temeroso. Cosette lo miraba curiosa, sin entender la rapidez con que se movían. Para ella, todo era una aventura, pero Valjean sentía el peso del mundo sobre sus hombros. La ciudad era un laberinto, lleno de miradas curiosas y figuras que pasaban por las calles sin prestar atención. Sin embargo, Valjean sentía que cada paso que daba lo acercaba más a su captura. La constante sensación de ser observado lo mantenía alerta, cada vez más ansioso. A medida que avanzaban por las calles estrechas, Valjean se sentía rodeado por un ejército invisible de ojos que lo observaban desde las sombras. Cada paso que daba era uno más cerca de un destino incierto, pero no podía detenerse. Finalmente, llegaron a las afueras de la ciudad, donde un carro de transporte estaba esperando. Valjean había hecho los arreglos en secreto, sabiendo que este viaje sería su última oportunidad para escapar. El carro era un medio simple, pero adecuado para lo que necesitaban. Mientras ayudaba a Cosette a subir, Valjean se dio cuenta de que este viaje no solo los alejaría físicamente de la ciudad, sino también de toda una vida de recuerdos, de todo lo que había sido su refugio. El carro crujió bajo el peso de los dos viajeros, pero Valjean no escuchaba el ruido. Su mente estaba ocupada en el futuro, en lo que vendría, en lo que dejaría atrás. Cosette, sentada junto a él, no comprendía la magnitud de su sacrificio. El viaje fue largo y agotador, pero Valjean sabía que debían continuar. A medida que la distancia entre ellos y la ciudad crecía, él sentía que se aliviaba un poco, aunque no podía dejar de pensar en lo que había perdido y lo que aún podía perder. Cosette se acurrucó junto a él, finalmente cansada por el largo recorrido, y Valjean la miró con ternura, deseando poder darle una vida mejor, libre de miedo y persecución. Cosette dormía plácidamente en su regazo, ajena a todo lo que ocurría alrededor. Valjean la miró con una mezcla de amor y angustia. Sabía que, aunque la estaba alejando de su vida anterior, también la estaba alejando de una seguridad que ella nunca llegaría a conocer. Pero la huida de Valjean no estaba exenta de obstáculos. A medida que avanzaban por caminos rurales, las noticias de la persecución de Javert comenzaban a extenderse. La situación se volvía cada vez más peligrosa. Los ojos vigilantes de la policía podrían estar en cualquier lugar. Pero Valjean no tenía más opción que seguir adelante. Cosette dependía de él, y esa dependencia lo impulsaba a avanzar, sin importar lo que tuviera que enfrentar. El miedo de Valjean no solo se debía a la policía, sino al destino mismo. Sabía que no importaba cuán lejos llegaran, nunca podrían escapar completamente del pasado. La huida era solo un aplazamiento, pero no una solución definitiva. Capítulo 7. La llegada a Montreuil-sur-Mer. El viaje de Valjean y Cosette continuó su curso, lejos de la ciudad y de la vida que conocían. Mientras avanzaban por los caminos rurales, el temor de ser descubiertos seguía acechando a Valjean. Sabía que, en cualquier momento, el pasado podría alcanzarlo, pero lo que más lo preocupaba era la seguridad de Cosette. No importaba qué sacrificios tuviera que hacer, ella era lo más importante para él. Habían dejado atrás su refugio, pero lo que les esperaba era un futuro incierto. El camino se extendía ante ellos, solitario y desolado. Valjean miraba a su alrededor con cautela, buscando en cada rincón algún signo de peligro. Pero la única constante era la presencia de Cosette,
que seguía siendo su luz en medio de la oscuridad. Finalmente, después de días de viaje, llegaron a una pequeña ciudad costera, Montreuil-sur-Mer. Allí, Valjean esperaba encontrar algo de paz y anonimato, alejado de la mirada del policía Javert, quien seguramente estaba buscando a cada paso su captura. Al llegar a la ciudad, Valjean no sabía qué esperar, pero confiaba en que podría comenzar de nuevo, al menos por un tiempo. Sin embargo, el peso de su historia lo perseguiría siempre. Cuando llegaron a la ciudad, Valjean observó las calles con cautela. Era un lugar tranquilo, pero aún así, sentía que podía ser descubierto en cualquier momento. Miró a Cosette, que parecía fascinada por todo lo nuevo que veía. Para ella, era una aventura, pero para él, cada momento estaba cargado de tensión. Montreuil-sur-Mer parecía un lugar tranquilo, pero también desconocido. Los edificios modestos y las calles empedradas daban una sensación de aislamiento, como si este fuera el tipo de lugar donde uno podía perderse sin ser notado. Valjean se sintió atraído por esa idea. No deseaba otra cosa que pasar desapercibido, encontrar un trabajo y una vida tranquila para Cosette. Sin embargo, en lo más profundo de su ser, sabía que el pasado no se olvidaba fácilmente. Montreuil-sur-Mer era una ciudad pequeña, con casas que se alineaban a lo largo de calles polvorientas. Era un lugar donde los forasteros no eran fácilmente bienvenidos, pero también un lugar donde uno podía perderse si tenía la suerte de ser invisible. Valjean désiba ser invisible. Decidido a comenzar de nuevo, Valjean fue en busca de trabajo. No quería depender de nadie, ni siquiera de la compasión de los demás. Sabía que, si lograba encontrar un empleo honrado, podría mantener a Cosette sin tener que vivir en la oscuridad del crimen que había dejado atrás. En poco tiempo, se enteró de que había una fábrica en la ciudad que estaba buscando obreros. Valjean, aunque no tenía experiencia, sabía que no podía permitirse la opción de rechazar el trabajo, aunque su nueva identidad aún era un riesgo. Valjean caminó por las calles de Montreuil-sur-Mer, preguntándose cómo podría presentarse a sí mismo, cómo podría empezar de nuevo. Encontró la fábrica y, tras algunos momentos de incertidumbre, consiguió un puesto. Ahora, el trabajo sería su refugio, su nueva vida. El dueño de la fábrica, un hombre llamado Monsieur Madeleine, era conocido por su generosidad y por su habilidad para mantener a sus trabajadores en buenas condiciones. Valjean, con su nombre falso, pasó a ser parte de la fuerza laboral y, de inmediato, comenzó a ganarse la confianza de los demás. A pesar de su pasado, Valjean era un hombre íntegro, que no dudaba en demostrar su valía a través del trabajo duro y la honestidad. Poco a poco, se ganó el respeto de sus compañeros, y la vida comenzó a parecerse a una rutina normal. El trabajo en la fábrica no era fácil, pero Valjean se entregó con tal dedicación que pronto comenzó a destacarse entre los demás. Su habilidad para el trabajo físico y su ética le permitieron ascender rápidamente. Sin embargo, siempre estaba al tanto de que cualquier error podría costarle su libertad. La vida en Montreuil-sur-Mer se tornó lentamente más estable para Valjean y Cosette. Cosette asistía a la escuela, donde empezaba a adaptarse a su nueva vida. Era una niña muy inteligente y, aunque echaba de menos la vida que había dejado atrás, comenzaba a formar nuevas amistades. Valjean, por su parte, seguía adelante con su vida laboral, consciente de que, aunque la ciudad parecía un refugio, su antiguo ser seguía acechando en la sombra. Cosette empezó a disfrutar de su nueva vida en Montreuil-sur-Mer. Aunque la tristeza de su infancia seguía en su corazón, la nueva ciudad y las nuevas personas le ofrecían una forma de esperanza. Valjean la observaba desde lejos, sintiendo una satisfacción profunda por su felicidad. Sin embargo, la felicidad de Valjean no duraba mucho. A pesar de su anonimato, el destino, como siempre, parecía tener otros planes. Un día, cuando Valjean se encontraba en la fábrica trabajando, escuchó rumores de que un inspector de policía había llegado a la ciudad. Javert, sin duda, estaba cerca. Esta noticia lo hizo sentir un escalofrío recorrer su cuerpo. Sabía que la vida tranquila que había logrado construir con tanto esfuerzo estaba a punto de desmoronarse. La noticia del inspector Javert llegó a oídos de Valjean como un golpe de martillo. Sabía que el pasado no era algo que pudiera escapar. Mientras trabajaba, sentía la presencia de Javert acechando desde lejos. Había algo en el aire que lo hacía sentir como si estuviera siendo observado. Valjean no tenía tiempo para dudar.
Sabía que debía hacer algo antes de que fuera demasiado tarde. A pesar de que la vida en Montreuil-sur-Mer parecía ofrecerle una oportunidad, su antiguo ser lo perseguía. ¿Sería capaz de huir una vez más? ¿Cómo podría proteger a Cosette sin ponerla en peligro nuevamente? El miedo regresó a su corazón, y Valjean comprendió que, por más que quisiera, nunca podría escapar de su pasado. La sombra de Javert estaba más cerca de lo que imaginaba, y su destino parecía sellado una vez más. Capítulo 8. El inspector Javert. El aire fresco de la mañana no logró aliviar la tensión que se apoderaba de Valjean. Tras escuchar los rumores sobre la presencia de Javert en la ciudad, una sensación de pavor se instaló en su pecho. La tranquilidad que había logrado construir con tanto esfuerzo parecía desmoronarse ante sus ojos. Aunque intentaba convencer a sí mismo de que podría pasar desapercibido, sabía que Javert no descansaría hasta encontrarlo. Cuando Valjean se enteró de la llegada del inspector Javert a Montreuil-sur-Mer, un estremecimiento recorrió su cuerpo. Aunque el pasado parecía tan lejano, había algo en el aire que anunciaba que la paz que había encontrado era solo temporal. Javert siempre llegaba. El nombre de Javert era conocido por todos. La figura del inspector de policía estaba asociada con la ley y el orden, pero también con la implacable persecución de aquellos que habían caído en el crimen. Para Valjean, Javert no era solo un inspector de policía, era un símbolo de su pasado, un recordatorio constante de sus errores y de la sombra que lo perseguía a donde fuera. La determinación de Javert era tan feroz que parecía imposible evadirlo. Javert no era solo un policía, era la ley misma. Su presencia en Montreuil-sur-Mer era un presagio de lo que se avecinaba. Para Valjean, era como si el tiempo se hubiera detenido, y todo lo que había construido estuviera a punto de desmoronarse. El inspector Javert comenzó a realizar su ronda por la ciudad, entrevistando a los habitantes y a los trabajadores de la fábrica donde Valjean trabajaba. Nadie podía imaginar que, entre ellos, se encontraba el hombre que Javert había perseguido durante años. Valjean, por su parte, temía que, en cualquier momento, su pasado fuera revelado. Aunque su vida ahora era un ejemplo de integridad y trabajo duro, sabía que eso no le importaba a Javert. Lo que contaba era su pasado, su condena, su nombre, Jean Valjean. Javert comenzó a hacer preguntas en la ciudad, investigando a todos los trabajadores, buscando pistas que pudieran llevarlo a su objetivo. Valjean, al escuchar su nombre en los murmullos, sintió como si el suelo bajo sus pies se abriera. ¿Sería este el momento en que todo se desmoronaría? Valjean, decidido a proteger a Cosette y a sí mismo, buscó una forma de escapar. Sabía que no podía permitir que Javert lo descubriera. En su mente, había un solo pensamiento: huir. Pero en su corazón, el miedo era aún más grande. El miedo de ser atrapado, el miedo de que Cosette sufriera por su culpa, el miedo de perder la paz que tanto le había costado encontrar. La huida era la única opción que Valjean podía considerar. Sin embargo, su mente se encontraba dividida entre la necesidad de proteger a Cosette y la certeza de que huir significaba volver a vivir en las sombras, lejos de la vida tranquila que había soñado para ella. En la oscuridad de la noche, Valjean salió de la casa donde vivían, dispuesto a enfrentar lo que fuera necesario para salvar a Cosette. El destino parecía tener una nueva prueba para él, pero Valjean no pensaba ceder. No importaba cuánto tuviera que correr o esconderse, no dejaría que nada destruyera la felicidad que Cosette había comenzado a construir. Esa noche, Valjean caminó por las calles oscuras de Montreuil-sur-Mer, con el corazón latiendo con fuerza. Sabía que el tiempo se agotaba y que, si quería salvar a Cosette, debía actuar rápidamente. Cada paso que daba parecía acercarlo más a la inevitabilidad de un encuentro con Javert. El inspector Javert, por otro lado, no descansaba. Su mente no concebía la posibilidad de que Valjean pudiera haber cambiado. Para él, el exconvicto era un hombre marcado por su pasado, un hombre que no tenía derecho a redención. Javert veía en Valjean una amenaza para el orden, una rebelión contra las leyes de la justicia. Su ciega determinación lo empujaba a seguirlo sin tregua, a pesar de las apariencias que mostraban que Valjean era un hombre nuevo. Para Javert, Valjean no era un hombre que hubiera cambiado, era un fugitivo que aún debía pagar por sus crímenes. Su idea de justicia no le permitía ver más allá de la ley, y su misión no consistía en buscar la verdad, sino en imponer el castigo. La confrontación se volvía inevitable. Valjean sabía que, en cualquier momento,
su vida tranquila podría desmoronarse. La única pregunta que lo inquietaba era cuánto tiempo más podría escapar del destino que Javert le tenía reservado. Sin embargo, también se daba cuenta de que, aunque el miedo lo envolvía, su amor por Cosette lo mantenía firme. Haría lo que fuera necesario para protegerla. Valjean sabía que su tiempo se estaba agotando, y aunque la ansiedad lo consumía, también sentía una determinación inquebrantable. Nada lo haría volver atrás. No importa cuán grande fuera el sacrificio, protegería a Cosette, porque ella era su vida, su razón de existir. Capítulo 9. La huida de Valjean. La ciudad de Montreuil-sur-Mer se encontraba sumida en una quietud inquietante. Los días pasaban y Valjean, preocupado por la cercanía de Javert, no lograba encontrar descanso. Sabía que el inspector de policía estaba cerca, y aunque su rostro nunca apareció en la ciudad, la sombra de su presencia lo perseguía constantemente. Su corazón latía desbocado con cada paso que daba, como si estuviera huyendo de algo más grande que él mismo. El corazón de Valjean latía con fuerza, como si cada latido fuera un recordatorio de que su pasado nunca lo dejaría en paz. Aunque había intentado encontrar la calma, sabía que la persecución de Javert estaba a punto de llegar a su clímax. Para Valjean, lo que más importaba en ese momento era proteger a Cosette, la niña que había crecido bajo su cuidado, la niña a la que había jurado dar una vida mejor. Ella, tan inocente y pura, no tenía idea del peso que él llevaba sobre sus hombros. Cosette era la razón por la que Valjean había cambiado su vida, y ahora, sin saberlo, era la clave para su propio destino. Valjean no podía permitir que nada le sucediera a ella. No podía dejar que el inspector Javert la arrastrara también al abismo de su pasado. Cosette dormía tranquilamente, ajena a las preocupaciones que atormentaban a Valjean. Él la observaba en silencio, sabiendo que todo lo que había hecho hasta ese momento había sido por ella. Pero en su corazón una angustia crecía. ¿Cómo podría protegerla de lo que se avecinaba? Valjean, al estar completamente al tanto de la implacable búsqueda de Javert, sintió que la única salida era huir. Huía no solo para salvar su vida, sino también para preservar el bienestar de Cosette. Si Javert lograba encontrarlo, todo estaría perdido. De alguna manera, Valjean sabía que la justicia de Javert era ciega, y que no se detendría ante nada para capturarlo, incluso si eso significaba arruinar la vida de una niña inocente. Valjean sintió en su pecho un nudo que no se podía desatar. La huida era lo único que podía hacer. Si se quedaba, no solo arriesgaría su vida, sino la de Cosette. Era un sacrificio que tenía que hacer, un sacrificio por su bienestar. Una mañana, mientras la niebla se levantaba tímidamente sobre las calles de la ciudad, Valjean tomó la decisión. Preparó una pequeña maleta con lo esencial y despertó a Cosette, con la esperanza de que nada interrumpiera su escape. La niña, sin comprender del todo, confiaba plenamente en él, como siempre lo había hecho. Sin embargo, el terror que él sentía se reflejaba en sus ojos. No quería asustarla, pero la gravedad de la situación no podía ignorarse. En el silencio de la mañana, Valjean tomó a Cosette de la mano. La niña, medio dormida, lo miró con esa confianza inquebrantable que los niños tienen por naturaleza. Pero Valjean sabía que no había vuelta atrás. Si seguían ese camino, no habría forma de regresar. A medida que avanzaban por las calles desiertas, Valjean sentía que cada paso los alejaba de la vida que conocían. Mientras el sol comenzaba a alzarse en el horizonte, la ciudad quedaba atrás, y con ella, todo lo que habían construido. Sin embargo, lo que más pesaba en el alma de Valjean no era la huida en sí, sino la incertidumbre que cargaba sobre sus hombros. ¿Qué les depararía el futuro? ¿Cuánto tiempo podría seguir corriendo antes de que Javert lo alcanzara? Cada paso que daban parecía más pesado que el anterior. Cosette, ajena al peso de la decisión de su protector, caminaba a su lado, con su pequeña mano aferrada a la de él. Valjean no podía evitar preguntarse cuánto tiempo más podrían vivir así. ¿Sería esta su vida de ahora en adelante, huyendo siempre, escondiéndose? La huida de Valjean no solo representaba un escape físico, sino también un escape del sistema que lo había condenado, de un pasado que nunca lo dejaría en paz. El sacrificio que estaba dispuesto a hacer por Cosette era más grande de lo que él mismo podría comprender en ese momento. Sabía que debía continuar, que no podía rendirse. Valjean sentía el peso de su pasado arrastrándose detrás de él, pero no podía volverse atrás. Cosette,
la niña que había prometido cuidar, era su única razón para seguir. A cada paso, el miedo y la incertidumbre se apoderaban de él, pero el amor por ella lo mantenía firme. A lo lejos, la figura de Javert se cernía como una amenaza constante. Valjean sabía que no sería fácil escapar de él. En su mente, el nombre de Javert era una amenaza constante, un recordatorio de que la ley nunca dejaría de perseguirlo. Pero en su corazón, Valjean estaba dispuesto a enfrentarse a lo que fuera necesario. Huir, esconderse, cambiar de vida, todo valdría la pena si con ello pudiera asegurar un futuro para Cosette. La huida continuaba, pero Valjean sabía que no podían quedarse allí por mucho tiempo. Necesitaban salir de la ciudad, llegar a un lugar donde pudieran estar a salvo, al menos por un tiempo. Pero el tiempo corría, y la sombra de Javert seguía acechando en cada rincón. Capítulo 10. La llegada a París. La huida de Valjean y Cosette continuaba, y la ciudad de Montreuil-sur-Mer quedaba atrás, convirtiéndose en un punto distante en el mapa de sus vidas. Ahora se encontraban en el camino hacia París, un lugar vasto y lleno de oportunidades, pero también un lugar de anonimato, donde podrían, quizás, esconderse de la implacable persecución de Javert. Sin embargo, Valjean no podía evitar sentirse inquieto. París era un destino que parecía ofrecer esperanza, pero también traía consigo el riesgo de ser descubierto. El viento frío de la mañana les acariciaba el rostro mientras caminaban por el camino empedrado. El sonido de sus pasos se perdía en la inmensidad de la ciudad que se abría ante ellos, pero Valjean no podía quitarse la sensación de estar siendo observado, de que algo oscuro acechaba en las sombras. El trayecto hacia París no fue fácil. La caminata fue larga y llena de incertidumbre. Cada paso que daban los alejaba más de la vida que habían conocido, y cada nuevo paisaje que cruzaban parecía estar más lejos del calor y la seguridad de su hogar anterior. Cosette, por su parte, a pesar de la confusión de la huida, mostraba una fortaleza inesperada para su corta edad. Valjean veía en ella un reflejo de su propio sacrificio, el deseo de una vida mejor, una vida en la que pudiera dejar atrás su pasado. Cosette, con su pequeño cuerpo, parecía no sentir el cansancio. Su rostro, aunque preocupado, aún conservaba una expresión de inocencia que hacía que Valjean se sintiera culpable por la vida que le había tocado. Pero también era su razón para seguir adelante, su luz en la oscuridad. Cuando finalmente llegaron a las afueras de París, Valjean decidió que debían encontrar refugio en algún lugar seguro antes de internarse en la ciudad. Los dos se detuvieron en una pequeña posada, donde Valjean pagó por un par de noches de alojamiento. En su mente, solo había espacio para una preocupación: mantener a Cosette a salvo. Sabía que la vida en la capital sería más difícil, pero también sabía que allí tendría más posibilidades de desaparecer entre la multitud. Al llegar a la posada, Valjean observó con cautela a su alrededor. El bullicio de los viajeros y comerciantes llenaba el aire con ruido, pero en su mente solo había una cosa: mantener a Cosette protegida. No podía permitirse bajar la guardia, ni por un momento. Dentro de la posada, Cosette se mostró algo inquieta. El ambiente era nuevo para ella, y el olor de la comida y las voces extrañas la hacían sentir fuera de lugar. Valjean, sin embargo, trató de tranquilizarla, hablándole con dulzura y prometiéndole que pronto estarían en un lugar donde pudieran estar tranquilos. Cosette, como siempre, confiaba plenamente en él, y eso le dio fuerzas a Valjean para continuar. Cosette, con su mirada inocente, parecía no darse cuenta de lo que realmente significaba esa huida. Ella solo veía en Valjean un protector, un ser querido que siempre la cuidaba. Valjean, por su parte, sabía que su mundo estaba a punto de cambiar por completo, pero no podía permitir que esa sombra de temor afectara a Cosette. Después de descansar en la posada por un par de días, Valjean sabía que era hora de internarse en París. Había oído hablar de ciertos barrios populares, lugares donde la vida transcurría de una manera más anónima, lejos de la mirada inquisitiva de la alta sociedad. Allí, esperaría el momento oportuno para establecerse y encontrar trabajo. La vida en París, aunque peligrosa, ofrecía posibilidades que el pequeño pueblo de Montreuil-sur-Mer no podía brindarle. Valjean miró a Cosette mientras ella dormía plácidamente en el rincón de la habitación. Aunque sus sueños eran tranquilos, Valjean sabía que su vida nunca sería la misma. Cada día era un día de supervivencia, un día más que lograba mantenerla a salvo. La mañana siguiente, Valjean y Cosette comenzaron a adentrarse en la ciudad.
A pesar de su miedo, había algo en el aire de París que le daba un pequeño respiro. La ciudad era vasta, llena de vida, pero también estaba llena de oportunidades. Sin embargo, París era también un lugar donde las sombras podían esconderse con facilidad, y la constante vigilancia de Javert aún los perseguía, aunque Valjean no sabía cuándo o dónde sería el próximo encuentro. El ruido de París les envolvía a medida que avanzaban por sus calles. La gente pasaba de un lado a otro, ajena a los dos fugitivos que caminaban entre ellos. Valjean miraba las caras, pero nadie parecía ver más allá de lo superficial. Nadie los reconocía, al menos no todavía. Valjean, con una mezcla de esperanza y temor, comenzó a familiarizarse con los nuevos lugares. Sabía que debía mantenerse alerta, pero la idea de que Cosette tuviera una vida mejor, lejos de la angustia y la pobreza, lo mantenía en movimiento. Cada decisión que tomaba estaba enfocada en un único objetivo: asegurar un futuro para ella. La vida en París les ofrecía una nueva posibilidad, una posibilidad que, aunque incierta, les otorgaba una oportunidad de empezar de nuevo. Valjean sabía que las dificultades seguirían, pero por primera vez en mucho tiempo, pensó que tal vez, solo tal vez, podría encontrar un poco de paz. Mientras avanzaban por las calles bulliciosas de la ciudad, el destino de Valjean y Cosette parecía incierto, pero lo que era seguro era que la lucha por su supervivencia continuaría. París era ahora su refugio, pero también un lugar que podría traer consigo nuevas dificultades y desafíos. Sin embargo, por el momento, Valjean y Cosette caminaron juntos, esperando que este nuevo capítulo de sus vidas les ofreciera la oportunidad de comenzar de nuevo. Capítulo 11. El encuentro con el destino. La llegada de Valjean y Cosette a París no era solo un cambio de ubicación, sino también un cambio radical en sus vidas. Mientras caminaban por las calles de la ciudad, Valjean no podía dejar de sentirse pequeño y vulnerable en un lugar tan vasto y caótico. Sin embargo, la ciudad también ofrecía anonimato y una oportunidad para borrar el pasado. La eterna preocupación de ser descubierto por Javert seguía acechando su mente, pero al menos en París podían desaparecer entre la multitud. El bullicio de la ciudad era incesante, el ruido de los carros y el murmullo de la gente se mezclaban en una sinfonía de vida que parecía imparable. Cosette, con su paso ligero, parecía absorber la energía del entorno sin darse cuenta del peligro que acechaba en las sombras. Con su llegada, Valjean sabía que debía ser cauteloso. París, por su tamaño y complejidad, podría ofrecerles una oportunidad para reacomodarse, pero también podía ser el lugar donde su exoneración fuera imposible. Cosette, aunque joven, ya había comenzado a acostumbrarse a la idea de que el mundo no era solo un lugar de protección y afecto. El miedo que sentía Valjean al ver los ojos de su hija adoptiva, llenos de curiosidad, lo llenaba de angustia. ¿Sería suficiente el sacrificio que estaba dispuesto a hacer para garantizar su futuro? Cosette no entendía por qué su padre parecía estar siempre preocupado, porque siempre tenía que andar con cautela. Ella veía el mundo como un lugar lleno de cosas nuevas por descubrir. Sin embargo, en su corazón, confiaba completamente en Valjean, y su amor por él era la única seguridad que le daba paz. Valjean, como un hombre acostumbrado a esconderse, sabía que debía encontrar un refugio que los alejara de las miradas inquisitivas. Finalmente, después de una larga caminata por la ciudad, llegaron a una zona más tranquila, un barrio donde los edificios se alzaban de manera más ordenada, pero a la vez, parecían más humildes, reflejando la vida modesta que Valjean había conocido antes. Cuando llegaron a un pequeño edificio de apartamentos, Valjean no pudo evitar sentirse aliviado. El lugar no era lujoso, pero parecía ser lo suficientemente discreto como para ofrecerles un refugio temporal. La idea de estar en un lugar fijo, aunque por poco tiempo, le dio un respiro. París podía ser peligrosa, pero aquí, en este rincón apartado de la ciudad, sentía que al menos por un momento podrían tener algo de calma. Rentaron una pequeña habitación, lo que permitió que Valjean y Cosette tuvieran algo de espacio para descansar. Era una habitación sencilla, con una ventana que daba a la calle, pero lo que más le importaba a Valjean era que era segura, al menos por ahora. Sabía que la vida de una persona como él, marcada por el pasado, nunca sería fácil, pero lo que sí podía ofrecerle era un hogar, aunque fuera temporal. La noche cayó lentamente, y Valjean, mirando a Cosette mientras ella se acomodaba en la cama, se sintió invadido por la desesperanza. En la quietud de la habitación, la sensación de ser observado nunca desaparecía.
Pero por un momento, la paz parecía alcanzable, y se permitió descansar. Cosette, a pesar de la aparente tranquilidad de la situación, sentía que algo estaba cambiando dentro de ella. Sabía que la vida que había conocido en Montreuil-sur-Mer ya no existía, y que esta nueva vida en París, aunque desconocida, era la única oportunidad que tenía. Sin embargo, había algo en los ojos de Valjean que la inquietaba, un reflejo de preocupación que ella no podía entender completamente, pero que la mantenía alerta. ¿Qué le depararía el futuro en esta nueva ciudad? ¿Serían realmente libres, o estaría la sombra de algo más persiguiéndolos, algo que no podían ver pero que aún los acechaba? A la mañana siguiente, Valjean salió temprano para conseguir algo de trabajo. La situación era apremiante, no solo necesitaba dinero para el sustento de Cosette, sino que también debía asegurarse de que, en este vasto lugar, no quedara atrapado en la telaraña de la justicia que Javert había extendido sobre su vida. Sabía que cualquier movimiento en falso podría ser el último. Valjean caminaba rápidamente, observando con atención cada rostro que encontraba. Las calles de París no perdonaban a los distraídos, y aunque se sentía cada vez más incómodo, también sabía que no había vuelta atrás. Cosette lo necesitaba. El día avanzó con rapidez, y Valjean encontró empleo como trabajador en una de las fábricas textiles que operaban en las afueras de la ciudad. El trabajo era arduo, pero Valjean sabía que debía aprovechar cualquier oportunidad. Sabía que este trabajo no era para siempre, pero al menos le permitiría ganar lo suficiente para mantener a Cosette a salvo, al menos hasta que pudiera encontrar algo mejor. El ruido constante de las máquinas textiles se convirtió en la banda sonora de sus días. Aunque el trabajo era extenuante, Valjean sentía que la maquinaria de la fábrica era una forma de alejarse de sus pensamientos y del pasado que lo acosaba. Cosette, por su parte, nunca dejó de ser su principal razón para seguir adelante. Mientras Valjean trabajaba, Cosette permanecía en la habitación, a menudo mirando por la ventana, viendo pasar a los extraños, sin comprender completamente las complicaciones que su padre enfrentaba. No podía entender el peso que Valjean llevaba sobre sus hombros, pero veía cómo él luchaba día tras día, y su amor por él solo crecía. En la ventana de la habitación, Cosette observaba cómo la vida continuaba fuera, sin detenerse. Sentía una mezcla de miedo y esperanza, sin saber cómo encajaría en ese mundo. Todo lo que sabía era que, mientras su padre estuviera con ella, todo estaría bien. Por fin, después de una semana de trabajos forzados y algunos esfuerzos por adaptarse a la vida en París, Valjean empezó a sentir que, tal vez, había encontrado una pequeña rendija por la cual respirar. Sin embargo, su mente seguía alerta, siempre anticipando lo peor. La ciudad de París no podía borrar su pasado, y el recuerdo de Javert no dejaba de acecharle. Valjean había dejado atrás las calles de Montreuil-sur-Mer, pero sabía que el camino hacia la paz aún estaba lleno de obstáculos. París, aunque prometía ser un refugio, también podría ser su condena. Capítulo 12. La sombra de la ley. Los días en París pasaban con una regularidad inquietante. Valjean había encontrado trabajo en la fábrica, pero la paz que le daba este empleo solo era superficial. Sabía que, en cualquier momento, su pasado podía alcanzarlo, y la presencia de Javert en la ciudad lo rondaba como una sombra. Aunque las calles de París le ofrecían cierto anonimato, no podía dejar de sentir que la ciudad misma era un campo de pruebas, donde la justicia podía caer en cualquier momento. Las mañanas eran largas y pesadas, llenas de trabajo físico que parecía no acabar nunca, pero al final del día, cuando regresaba a la pequeña habitación que compartía con Cosette, encontraba algo de consuelo en su compañía. Valjean había aprendido a vivir con la incertidumbre, a sumergirse en la rutina diaria, pero no podía escapar de las miradas fugaces que sentía sobre él. Cada vez que se cruzaba con un guardia o un desconocido, su corazón se aceleraba, aunque nada indicara que estuviera en peligro. La constante preocupación lo seguía como una segunda piel. Cosette, por su parte, crecía rápidamente. La niña, que había sido una sombra de su madre, poco a poco se transformaba en una joven curiosa, con una personalidad vibrante. Aunque el tiempo que compartía con Valjean era limitado debido a su trabajo, él trataba de aprovechar cada momento para enseñarle lo que sabía. Sabía que debía ofrecerle a Cosette algo más que protección física, debía darle las herramientas para enfrentar el mundo, aunque el propio Valjean aún no se sentía preparado para enfrentar su propia realidad. Cosette, siempre tan sensible a su entorno, sentía el peso de la melancolía que su padre no podía esconder.
Aunque Valjean nunca le hablaba de su pasado, Cosette lo intuía. Había algo en su mirada que no podía pasar desapercibido. Un día, mientras Valjean regresaba del trabajo, su mente estaba absorbida por sus pensamientos, como siempre. Pero algo cambió en el aire. Mientras caminaba por una de las calles más transitadas de París, notó una presencia familiar entre la multitud. Era Javert. Aunque Valjean se esforzaba por no hacer contacto visual, el oficial se acercó lentamente, con su mirada fija en él. Por un momento, el mundo pareció detenerse. La masa de personas que se movían a su alrededor se desvaneció en su conciencia. Solo existía Javert, parado a unos pocos metros de él. Valjean contuvo la respiración, como si el aire estuviera cargado de una tensión insoportable. ¿Era este el final? ¿El momento que había temido todo este tiempo? Javert no habló inmediatamente, pero sus ojos se clavaron en los de Valjean. Este, al igual que un animal que percibe el peligro inminente, sabía que su destino estaba a punto de sellarse. Sin embargo, para sorpresa de Valjean, Javert no hizo nada. No lo arrestó, no lo acusó. Simplemente, se quedó allí, observando. La mente de Valjean se desbordaba de pensamientos, pero no podía hacer nada. ¿Por qué no lo había arrestado? ¿Qué pasaba por la cabeza de Javert? La escena fue breve, pero suficiente para llenar de miedo a Valjean, quien se apresuró a alejarse del lugar, temeroso de que el inspector lo estuviera siguiendo con la intención de atrapar a su presa en el momento adecuado. Al llegar a la habitación, Valjean se encontraba tan alterado que ni siquiera pudo cenar. Cosette, al notar su estado, intentó hablar con él, pero Valjean la apartó con una mirada cansada. No podía decirle la verdad, no podía contarle lo que le pasaba por la mente. Cosette veía cómo su padre se retraía cada vez más. Sabía que algo no estaba bien, pero no comprendía qué. Su corazón, puro y lleno de amor, anhelaba ver a Valjean más tranquilo, sin tantas preocupaciones, sin esa sombra que parecía consumirlo. El encuentro con Javert le había dejado a Valjean la sensación de estar al borde de un precipicio, y ahora solo quedaba esperar. Pasaron varios días antes de que pudiera tranquilizarse. Pero cada paso fuera de la habitación lo llenaba de incertidumbre, como si cada esquina pudiera esconder una trampa. Los días se convirtieron en una sucesión de actos mecánicos. Valjean trabajaba en la fábrica sin detenerse a pensar demasiado, pues el simple hecho de razonar sobre su situación lo llevaba a la desesperación. Pero cuando regresaba a la habitación y veía a Cosette, sentía que aún había algo por lo que luchar. Ella era su única razón para seguir adelante. Mientras tanto, en el corazón de París, la policía seguía con sus investigaciones sobre el hombre que se había fugado de la justicia. Javert, quien se encontraba en una disyuntiva, luchaba con sus propios pensamientos. El oficial no podía entender cómo alguien como Valjean podía haber cambiado tanto. La persona que había conocido en Montreuil-sur-Mer era un hombre de una moralidad admirable, que se había sacrificado por los demás. No podía reconciliar esta imagen con el criminal que había intentado escapar de la justicia años atrás. Javert no podía dejar de pensar en Valjean. Había algo en él que lo desconcertaba. ¿Era el destino el que los había cruzado de nuevo? ¿O simplemente se trataba de una coincidencia más en la interminable cadena de eventos que regían la vida de todos? El día transcurría entre una falsa calma. La ciudad seguía su curso, indiferente al destino de Valjean y Cosette. Pero ambos sabían que, en cualquier momento, el pasado podría alcanzarles, y que no había lugar en el mundo que fuera lo suficientemente seguro. Valjean miraba por la ventana, contemplando la ciudad que parecía ajena a sus propios demonios. No podía evitar pensar que la justicia, aunque parecía distante, siempre estaba al acecho. Su vida se movía entre la esperanza y el miedo, y no podía ver con claridad cuál de los dos prevalecería. Capítulo 13. La presencia de la ley. El ambiente en París se volvía cada vez más pesado para Valjean. Había logrado vivir en la ciudad sin que su pasado lo alcanzara durante años, pero la presencia de Javert comenzaba a sentirse como una constante amenaza que lo acechaba. En su interior, Valjean sabía que su libertad era una ilusión, una paz momentánea que podría romperse en cualquier momento. Su mente no dejaba de dar vueltas a la idea de que Javert, el incansable inspector, no lo había olvidado, aunque lo hubiera dejado marchar. La vida de Valjean en París, tan tranquila y tan llena de esperanza,
estaba siendo erosionada lentamente por una sensación de peligro inminente. Cada vez que veía una patrulla de la policía, su corazón latía más rápido, como si el suelo bajo sus pies fuera a ceder en cualquier momento. ¿Cómo había llegado a este punto? ¿Cómo pudo haber sido tan ingenuo de pensar que el pasado lo dejaría vivir en paz? Cosette, por su parte, crecía más fuerte y más independiente. En los últimos días, había comenzado a hacer preguntas sobre su vida, sobre sus orígenes, sobre su madre. Aunque Valjean trataba de evadir esas preguntas, la niña sentía que había algo que su padre no le estaba diciendo. Había una tristeza inexplicable en su mirada, y Cosette no podía entender completamente por qué, pero algo en su corazón le decía que no podía quedarse con las dudas. Cosette observaba a Valjean con una mezcla de amor y preocupación. Sentía que había algo que él no le estaba diciendo, algo que le impedía ser completamente feliz. Cada vez que le preguntaba por su madre, Valjean cambiaba de tema, y la niña, que ya no era tan pequeña, comenzaba a comprender que había algo más en esa evasiva. Pero la vida continuaba y la joven Cosette, más madura y consciente de su entorno, comenzaba a salir más a menudo. La niña ya no era la pequeña huérfana que había sido cuando Valjean la rescató, sino una joven que comenzaba a descubrir el mundo por sí misma. Ella caminaba por las calles de París, tan ajena a las preocupaciones que atormentaban a su padre, disfrutando de la simple belleza de la ciudad que la rodeaba. Mientras Cosette paseaba por las calles de París, sin darse cuenta, se convertía en parte del flujo incesante de la ciudad. Sus pasos ligeros y su actitud alegre contrastaban con la pesadez que sentía Valjean en su corazón. La joven, por un momento, parecía completamente ajena a la sombra que siempre rondaba a su lado, y la ciudad se convertía para ella en un lugar lleno de promesas y descubrimientos. Una tarde, mientras Cosette se encontraba en el jardín de la casa donde vivían, Valjean la observaba desde la ventana. La veía sonreír mientras jugaba con los otros niños del barrio, pero la sonrisa de su hija no lograba calmar la ansiedad que lo atenazaba. El viento soplaba suavemente entre las hojas de los árboles, y el sol comenzaba a esconderse detrás de las nubes. Sin embargo, para Valjean, la vida en ese momento parecía estar atrapada en una eterna penumbra. No podía disfrutar de los momentos con Cosette como solía hacerlo, porque el miedo y la preocupación por lo que pudiera suceder lo consumían. Valjean sentía que estaba atrapado en un laberinto del cual no podía salir. El rostro sonriente de Cosette lo miraba desde el jardín, pero la imagen se desvanecía en su mente, reemplazada por la figura implacable de Javert, que se cernía sobre él como una amenaza silenciosa. La situación de Valjean empeoraba cuando un día, mientras regresaba de la fábrica, se dio cuenta de que algo había cambiado. Había un aire de tensión en el vecindario, y cuando preguntó a los transeúntes, se enteró de que un inspector de policía había comenzado a hacer rondas por la zona. Este inspector había comenzado a preguntar sobre él, sobre su vida y sobre su trabajo en la fábrica. Valjean sabía que este era el momento decisivo. Si Javert o cualquier otro inspector descubría su verdadera identidad, su vida, la vida de Cosette, se desmoronaría. El sudor frío recorría su espalda mientras caminaba hacia su casa. Había sentido una presión en el aire, una ansiedad que nunca antes había experimentado en París. La ciudad, que antes le ofrecía cierto refugio, ahora parecía volverse contra él. Cada rostro, cada paso, parecía estar relacionado con la incertidumbre que lo envolvía. En la casa, Cosette le recibió con una sonrisa radiante, ajena a la tormenta que se desataba en el corazón de su padre. Valjean intentó disimular su preocupación, pero los ojos de la niña eran lo suficientemente inteligentes como para notar algo en su actitud. Cosette, que ya no era una niña pequeña, comenzó a percibir que su padre se estaba alejando. Su mirada, antes llena de alegría, se había transformado en algo más serio, más distante. Aunque Valjean intentaba sonreírle, Cosette sabía que había algo que no iba bien. El día pasó lentamente, pero Valjean no pudo dejar de pensar en lo que se avecinaba. Sabía que tendría que tomar decisiones drásticas para proteger a Cosette, incluso si eso significaba sacrificarse a sí mismo. Pero por un momento, mientras Cosette dormía en su cama, él permitió que su mente se apartara del temor y la ansiedad. La presencia de Cosette, su hija adoptiva, era el único consuelo que quedaba en su vida. En la quietud de la noche, Valjean se acercó a la cama de Cosette y la observó con ternura. Ella dormía plácidamente, ajena a la oscuridad que se cernía sobre ellos. Valjean.
Susurró una oración silenciosa, como un último acto de esperanza, pidiendo fuerza para enfrentar lo que vendría. La ley estaba más cerca que nunca, y Valjean sabía que debía hacer algo para proteger a la única persona que le quedaba en este mundo. Capítulo 14. La huida inevitable. La presión sobre Valjean seguía aumentando. Sabía que su tiempo en París había llegado a su fin. Las pistas que dejaba atrás, los rumores sobre su identidad, la persistente vigilancia de Javert, todo parecía indicarle que el día en que su pasado lo alcanzara estaba cada vez más cerca. Él, que había luchado tanto para alcanzar una vida de paz junto a Cosette, veía cómo esa paz se desmoronaba poco a poco. El clima en la ciudad parecía reflejar su estado de ánimo. El cielo estaba cubierto de nubes grises, y el viento traía consigo el presagio de un cambio inminente. Mientras Cosette jugaba en el jardín, ajena a lo que sucedía, Valjean la observaba desde la ventana, lleno de incertidumbre. Aunque trataba de sonreírle, el peso de la situación lo sofocaba. No podía seguir ocultándole a su hija la verdad por mucho más tiempo. Sin embargo, lo que más le preocupaba era que ella, al enterarse de lo que había hecho en su pasado, lo mirara de manera diferente, que su amor por él se viera empañado por los secretos que había guardado durante tantos años. Valjean sentía un dolor profundo en su pecho al pensar en la inocencia de Cosette. Ella no merecía vivir bajo la sombra de un pasado tan oscuro. Él había prometido protegerla, darle una vida mejor, pero todo eso ahora se sentía como una mentira. Cada día que pasaba, la distancia entre ellos, aunque invisible, parecía crecer. Un día, mientras caminaba por las calles de la ciudad, Valjean se topó con una conocida figura. Era un hombre que, aunque de rostro amable, portaba una mirada fría y calculadora, el inspector Javert. Aunque no lo miró directamente, Valjean sintió que un escalofrío recorría su cuerpo. Sabía que Javert lo había reconocido. El hombre de la ley nunca perdía detalle, y Valjean no podía ignorar el hecho de que su figura parecía más amenazante que nunca. El encuentro con Javert, aunque breve, fue suficiente para que Valjean sintiera un nudo en el estómago. Sabía que el inspector no lo dejaría escapar tan fácilmente. El tiempo, que antes parecía fluir lentamente, ahora se había convertido en un enemigo implacable. El siguiente día, Valjean no podía permanecer quieto. Su mente daba vueltas a la idea de huir. Sabía que no podía quedarse en París. Si lo hacía, todo estaría perdido. Pero al mismo tiempo, huir significaba abandonar la vida que había construido con Cosette. Le dolía pensar que tendría que separarse de ella, pero el peligro era demasiado grande. El destino de ambos dependía de su capacidad para escapar a tiempo. Valjean sintió un peso en el alma al considerar la posibilidad de huir. Había amado París, y más aún, había amado a Cosette en esa ciudad, pero sabía que si no actuaba ahora, su vida junto a ella se desmoronaría por completo. La fuga era la única salida, aunque eso significaba arriesgar todo lo que había construido. Valjean pasó las siguientes horas organizando la huida. Consiguió todo lo necesario para escapar de la ciudad, pero al mismo tiempo trataba de mantener la calma, sobre todo con Cosette. No quería alarmarla, pero sabía que no podría ocultarle la verdad por mucho más tiempo. La niña había crecido lo suficiente como para darse cuenta de que algo extraño ocurría, y la preocupación en sus ojos no pasó desapercibida para Valjean. No obstante, él continuaba con la ilusión de que podría mantenerla a salvo, que podría sacarla de esa situación sin que se viera afectada por los horrores del pasado. Cosette, con su mirada dulce y su alma pura, no entendía por qué su padre parecía cada vez más distante. Había algo en su comportamiento que la inquietaba, pero ella no sabía qué era. La idea de perder a Valjean, aunque lejana, comenzaba a gestarse en su corazón, como una sombra que se cernía sobre ella sin que pudiera comprender del todo. En el silencio de la noche, Valjean decidió finalmente que debía actuar. Cosette ya dormía, tranquila, ajena a los planes que su padre estaba trazando. La casa, que había sido su refugio por tanto tiempo, ahora parecía un lugar de angustia y desasosiego. Valjean dejó todo listo: dinero, ropa, documentos. Todo estaba dispuesto para que, al amanecer, pudieran partir. La calma de la noche era engañosa, un silencio profundo que envolvía la casa. Valjean sabía que al día siguiente ya no habría marcha atrás. Lo que estaba por suceder cambiaría sus vidas para siempre. Cuando la luz del sol comenzó a colarse por la ventana,
Valjean se acercó a la cama de Cosette y la despertó con ternura, como lo hacía siempre. Ella lo miró con los ojos medio cerrados, aún confundida por la repentina necesidad de partir. Cosette, a pesar de su sueño interrumpido, percibió algo en la mirada de Valjean. Algo había cambiado. Aunque él intentó sonreír, ella vio en sus ojos una desesperación que nunca había conocido. La niña se levantó lentamente, sin comprender del todo la urgencia de la situación. Valjean la abrazó con fuerza, como si quisiera que ese abrazo pudiera protegerla de todo lo que estaba por venir. Habían llegado al final de su tiempo en París, y el futuro ya no les pertenecía más. Valjean sentía que el último vestigio de esperanza se desvanecía mientras observaba a Cosette vestirse con sus ropas más sencillas. La vida que había planeado para ella, una vida de amor y tranquilidad, se estaba desmoronando ante sus ojos. La huida era el último recurso, el último acto de protección, pero incluso él no podía evitar preguntarse si sería suficiente. Finalmente, Valjean y Cosette partieron, dejando atrás la ciudad que había sido testigo de su transformación. Mientras caminaban hacia su futuro incierto, Valjean no podía dejar de pensar en los sacrificios que había hecho por ella, en todo lo que había perdido y ganado. Aunque la huida representaba un acto de desesperación, también era un acto de amor. Y mientras Cosette caminaba a su lado, él sabía que mientras ella estuviera con él, todo valdría la pena. Capítulo 15. La esperanza en la oscuridad. El camino hacia lo desconocido parecía interminable. Cada paso que daban los llevaba más lejos de lo que habían conocido, y Valjean no podía evitar sentir que una parte de su alma se quedaba atrás. París, la ciudad que había sido su refugio y su condena, quedaba atrás, como un mal sueño que lo perseguiría por siempre. Sin embargo, el futuro los aguardaba, y Valjean sabía que no podía mirar atrás. Cosette caminaba a su lado, su pequeña mano aferrada a la suya, y en su rostro aún brillaba la inocencia de quien no comprende completamente el peso del mundo. El silencio de la huida era opresivo, como una sombra que los envolvía. Valjean miraba a su hija, y su corazón se llenaba de un amor tan profundo que casi no podía soportarlo. Cosette, con su alma pura y su risa inmaculada, no merecía esa vida de fugitivos. Pero no tenía elección, si no huían, todo se desmoronaría. A lo largo del viaje, los dos se enfrentaron a los imprevistos de la vida nómada. Dormían en posadas humildes, donde las camas eran duras y las ventanas, frágiles. Valjean intentaba mantener la serenidad para no alarmar a Cosette, pero la tensión era palpable. La presión constante de ser perseguidos por la ley, por los fantasmas del pasado, lo desgastaba más de lo que quería admitir. Sin embargo, mientras veían los paisajes cambiar de la desolación a la esperanza, Valjean sentía que aún había algo por lo que luchar. Cosette. Cada noche, antes de que el sueño los venciera, Valjean abrazaba a Cosette con fuerza, buscando consuelo en su inocencia. Ella no entendía del todo lo que sucedía, pero confiaba plenamente en él. Valjean sabía que, al mirarla, encontraba la razón para seguir adelante. No importaba cuán oscuros se volvieran los días, mientras estuviera a su lado, tenía una razón para vivir. Una tarde, después de caminar sin descanso durante horas, Valjean y Cosette llegaron a un pequeño pueblo apartado de las grandes rutas comerciales. Era un lugar donde la gente aún no había escuchado hablar de ellos, un lugar que parecía esconderse en el tiempo. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo de rojo las montañas que rodeaban el lugar, y Valjean sintió una pequeña chispa de esperanza. Quizás aquí podrían encontrar un respiro, un lugar donde dejar atrás las sombras que los perseguían. Al entrar en la posada del pueblo, la calidez del lugar contrastó con la frialdad del camino. Cosette, que había estado callada y seria durante gran parte del viaje, se dejó llevar por la suavidad de la cama. Valjean observó la escena en silencio, una mezcla de gratitud y temor en su corazón. ¿Sería este el refugio que tanto había buscado para ella? ¿O acaso era solo una pausa en el inevitable avance de la tragedia? La dueña de la posada, una mujer de mirada amable y rostro curtido por los años, los recibió sin hacer muchas preguntas. Valjean le agradeció con una sonrisa cansada, y a pesar de los temores que aún rondaban su mente, se permitió relajarse por un momento. Cosette, al ver la sonrisa de su padre, se sintió reconfortada. Aunque había algo en el que ya no era el mismo, ella confiaba en él sin dudarlo. Cuando Valjean se sentó junto a la chimenea, mirando el fuego crepitar, pensó en lo que había dejado atrás.
en los sacrificios que había hecho por Cosette, en las decisiones difíciles que había tomado. La vida que había planeado para ella parecía tan lejana, pero en ese momento, en medio de la oscuridad, Valjean comprendió que la esperanza no siempre venía con grandes cambios o revelaciones. A veces, la esperanza se encontraba en los pequeños momentos de paz. Al caer la noche, mientras la posada se sumía en el silencio, Valjean comenzó a escribir una carta. Era una carta dirigida a un viejo amigo, un hombre que conocía su historia y que quizás podría ayudarlo. Sabía que su situación no era definitiva, que la amenaza de Javert seguía presente, pero pensó que, tal vez, con la ayuda de alguien en quien confiaba, podrían encontrar una manera de vivir tranquilos. La carta fue escrita con manos temblorosas, las palabras salían lentas, como si cada una de ellas llevara el peso de años de sufrimiento. Pero al final, Valjean se sintió un poco más ligero. Sabía que estaba haciendo lo correcto, que no estaba solo en esa lucha. Al día siguiente, la vida en la posada continuó como siempre. Cosette volvió a sus juegos inocentes, ignorante de las sombras que aún acechaban a su padre. Pero Valjean, aunque intentaba mantener una fachada tranquila, no podía ignorar los susurros que se deslizaban por el aire, la constante sensación de que el peligro estaba a solo unos pasos. Valjean miraba a Cosette jugar en el jardín, su risa llena de vida y esperanza. Por un momento, se permitió creer que todo podría salir bien, que tal vez podría darle a su hija la vida que siempre soñó para ella. Pero el eco de los pasos de Javert, aunque lejano, siempre estaba ahí. Y, a pesar de todo, Valjean sabía que solo había una cosa en la que podía confiar: su amor por Cosette. A medida que el capítulo llegaba a su fin, Valjean se encontraba en un lugar más tranquilo, aunque no menos incierto. La esperanza no llegaba con certezas, sino con la capacidad de seguir adelante, de encontrar pequeñas victorias en medio de la adversidad. Sabía que el camino no sería fácil, pero mientras estuviera con Cosette, había algo que nunca perdería: su razón para luchar. Y así, llegamos al final de este capítulo, donde la lucha de Valjean por proteger a Cosette continúa, siempre entre la esperanza y la oscuridad. A lo largo de esta travesía, vemos cómo el amor y la resiliencia se convierten en su fuerza más grande, aunque el peligro siempre los acecha. En esta historia de sacrificio, sufrimiento y redención, cada momento es crucial, cada paso una batalla. Si este capítulo resonó contigo, si te encontraste sumergido en el mundo de Cosette, te invito a que te suscribas a nuestro canal Audio Mentores. Aquí, siempre encontrarás más contenido que te hará reflexionar, disfrutar y, sobre todo, compartir historias que nos enriquecen. No olvides darle like al vídeo si te ha gustado, y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas nuestros próximos capítulos. Cada suscripción es una manera de apoyar este proyecto, y nos ayuda a seguir creando contenido de calidad para todos ustedes. Recuerda que cada uno de ustedes forma parte de esta comunidad de mentores, que a través de la lectura y el aprendizaje, encontramos un espacio para crecer juntos. Te esperamos en el próximo capítulo, donde la historia de Valjean y Cosette sigue su curso, y donde las lecciones de la vida nunca dejan de sorprendernos. Gracias por acompañarnos. Nos vemos muy pronto en Audio Mentores. Hasta la próxima.